damos pie a la segunda parte, que es la ponencia magistral y que estará a cargo nada menos que del doctor Efraín Cotton Ullin, de nacionalidad mexicana, que tiene estudios en filosofía y teología, antropología social, es maestro en Derecho en la especialidad de Derecho Constitucional y Administrativo, doctor en Historia y Etnohistoria, investigador de tiempo completo de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, ha impartido diversos cursos relacionados con la materia de patrimonio cultural en varias instituciones y universidades del país, ha sido conferencista y asesor de legislaturas de la República. Entre las obras publicadas es coautor de la obra INAH, una historia, coautor de obra de leyes estatales en materia de patrimonio cultural, autor de la obra Régimen Federal, Cultura, Educación y Patrimonio en México, compilador de obras escogidas de Julio César Olive. Ha escrito diversos artículos sobre temas de derechos indígenas y cultura y patrimonio cultural, la legislación de dicha materia de administración pública. Fue coordinador de la Comisión Redactora de la Ley de Fomento de Cultura a nivel federal. Actualmente es coordinador general del Seminario de Investigaciones Permanente del Patrimonio Cultural en Antropología, Historia y Legislación. Es coordinador general de la Comisión Organizadora del Parlamento Alterno, presidente del Colegio Mexicano de Antropólogos, fundador, coordinador académico, miembro del Consejo de la Crónica de México, ha formado parte de jurado en entregas de premios como Sagún del INAH, ha sido secretario técnico del INAH, consejero de Diario Reforma, de la misma manera de AMEDI, sección Michoacán, consejero del Archivo General de la Nación, miembro del Consejo de Salvaguarda Patrimonio de la Ciudad de México, asesor del Instituto de Cultura de Baja California, y fue reconocido con el Premio Ángel de la Ciudad de 1917 por sus aportes a la defensa de derechos culturales. Sus obras recientes son Nación, Patrimonio, Cultura y Legislación, la otra es Patrimonio Documental de México, Derechos Culturales en el Marco de los Derechos Humanos en México y Legislación Cultural, temas de tendencia y debates de cultura. Demos la bienvenida a nuestro ponente de gala, el doctor Wolfi Efraín Cotton Ullin. Con la ponencia, gracias doctor. Con la ponencia Patrimonio Cultural del Norte de México. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, señor licenciado Bejarano, director del Instituto de Cultura de Baja California. Gracias por su hospitalidad. Al doctor Cristian Fernández, que nos recibe en su casa. A todas las instituciones que convocan a este segundo congreso, a las organizaciones de la sociedad civil que participan de manera muy activa, a todos ustedes, investigadores, académicos, servidores públicos, estudiantes, público en general interesado, muchísimas gracias por su generosidad, interés y sobre todo por su paciencia, y desde luego a los medios, porque son pieza fundamental en la difusión de las ideas, pero sobre todo de las acciones que se llevan a cabo. Y evidentemente entiendo también, lo entiendo perfectamente, que la vida de servidor público es una vida turbulenta, que implica muchísimas cosas, agendas intensas, apretadas, etcétera. Entonces entiendo perfectamente cuando ellos nos hacen el favor de acudir, por ejemplo, a la inauguración de algún evento y luego tienen que partir, porque evidentemente su agenda es muy intensa. Aún así el agradecimiento es franco, es sincero. Notaba que en el caso de las instituciones convocantes no está el Colegio de la Frontera Norte, lo cual lamento porque es una institución importante que yo creo que tendríamos que buscar la manera de que se incluyan, se integren, porque en este caso es importantísima la suma de voluntades para poder sacar adelante no solo el tema del conocimiento, de la investigación, sino también la aplicación de políticas públicas en donde intervienen instituciones de conocimiento e instituciones como autoridad que forman parte del gobierno.
En este caso, me hicieron el favor de invitar a este segundo congreso, el cual valoro muchísimo porque aparte de que esta tierra es una tierra entrañable a la que he aprendido a conocer, a valorar, y me aflora el sentimiento y digo desde luego a querer, es verdaderamente riquísima, impresionante, y porque encuentro a grandes amigos que los encuentro siempre al pie de cañón en la batalla, con sus críticas, con sus ideas, etcétera, pero siempre puestos, digamos, para seguir trabajando, y eso francamente es valioso. Este tema del patrimonio cultural es eso, es la lucha de todos los días. Esto no termina, esto es constante, esto es permanente. Y si alguien piensa que un día vamos a decir ya, misión cumplida, ya terminamos, nos vamos a descansar, pues se equivocó de camino, porque esto no termina. Y otra de las características con el tema del patrimonio cultural es que casi siempre se lucha contra corriente, casi siempre se está estresado, digamos, ¿no? Porque la problemática es intensa, es constante. Y entonces me hicieron favor de invitarme a hablar de algún tema del patrimonio cultural. Y entonces yo propuse hablar del patrimonio cultural del norte de México, tendencias y desafíos. Y lo hice por una simple y sencilla razón. Estoy terminando en este momento una investigación, un proyecto de investigación a nivel nacional, en donde me propuse compilar todas las leyes y decretos en materia de cultura que hay en el país. Leyes federales, leyes de entidades federativas, declaratorias, creaciones de instituciones de la administración pública, y estoy verdaderamente sorprendido. He llegado a contabilizar aproximadamente 800 disposiciones legales. Es decir, por leyes no paramos. Que las cumplamos es otra cosa, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, a raíz de ver justamente los distintos modelos legislativos que se van construyendo, digo, este país está enormemente rico en creación de instrumentos legales. Entonces lo que tenemos que hacer es conocerlas, es difundirlas, discutirlas, analizarlas y ver las experiencias que ha habido de cada una de ellas en el país respecto de su aplicación, sus límites, su problemática, etcétera. Y eso me parece importantísimo. A raíz de eso, noté ciertas características en las legislaciones, sobre todo de las entidades federativas. Y entonces yo dije, pensé justamente en el norte, me llamó mucho el tema de las legislaciones del norte, y estoy pensando en toda la región del norte y en todo lo que implica la región del norte, según nos han explicado nuestros especialistas en lo que se ha llamado, por ejemplo, desde el punto de vista de la antropología, de la arqueología, de la Aridoamérica, de la región septentrional, etcétera, toda esta parte. Y yo dije, me llama la atención, en tanto que he estado vinculado con muchas entidades federativas del norte, me llama la atención qué es lo que están pensando, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están plasmando en sus instrumentos legales y en sus políticas públicas, qué se está investigando sobre el tema. Y entonces me propuse hacer una breve aproximación, una primera aproximación sobre eso, y de ahí justamente mi propuesta de hablar del patrimonio cultural del norte de México, tendencias y desafíos. Y como quiero ser respetuoso del tiempo, de la paciencia de ustedes, voy a tratar de leer lo más amenamente posible algún textito que preparé en la idea justamente de dar a conocer mis ideas, y les pido disculpas anticipadamente si en algún momento digo algo impropio, lo asumiré, pero normalmente siempre digo lo que pienso. Empiezo señalando que acudir a un espacio de estudiosos de una región del norte de México, como es Baja California, en donde se discutirá y se presentará conocimiento nuevo en lo referente al tema del patrimonio cultural, resulta estimulante, alentador y sobre todo porque genera esperanza y mayor interés por atender y en su caso resolver viejos problemas o nuevos desafíos.
En esta ocasión me referiré a 3 tópicos relacionados con el tema del patrimonio cultural en el norte de México. El primero se refiere al concepto de patrimonio cultural, porque aunque pareciera que todo está claro y todo mundo sabemos perfectamente de qué se trata, creo que no es así. Pienso que quizás tendemos a olvidar el origen de ese concepto, su desarrollo, su utilización y las nuevas realidades, incluyendo sobre todo lo que alcanzo a percibir como una especie de relajamiento teórico y sobre todo lo que veo que ahora está casi generalizado, no solo en nuestro país, sino en muchos países del mundo, el tema de la manipulación ideológica y política de este fenómeno del patrimonio cultural. 2. Hablaré sobre el norte de México, en este caso como el contexto social, político y económico desde el cual hay que enfocar muchos esfuerzos más por discutir el concepto y las expresiones del patrimonio cultural de esta región del país. Y 3, el desafío de fortalecer los esfuerzos que hasta ahora se han ido construyendo por definir el patrimonio cultural desde el norte de nuestro país, o en su caso, construir criterios, características y elementos que nos lleven a definir un patrimonio cultural del norte de México con toda su diversidad, la cual pueda ser asumida por las diversas entidades o localidades de esta vasta región y en su caso definir la intervención del gobierno o los gobiernos sin abandonar el vínculo con el resto de la nación mexicana y la interacción y diálogo con otros pueblos del mundo. Respecto de su origen, es un hecho histórico que el concepto teórico de patrimonio cultural, su formulación teórica, tiene sus orígenes en la Europa de finales del siglo XIX, como consecuencia de la defensa que hacían arquitectos, restauradores, filósofos, escritores o artistas de los edificios antiguos ante la destrucción que emprendían las políticas racionalistas provenientes de la Ilustración. Este movimiento se sumaba a toda aquella tradición de preservación de los monumentos, herencia sabia de la cultura helénica, documentos antiguos y hasta reliquias. Una primera verdad que podemos atrevernos a plantear, extraer de aquella etapa, es que la preservación y protección de los monumentos y la defensa de los edificios antiguos significaba el valor que se tenía del pasado, el valor de la memoria histórica de los pueblos y por lo tanto su función educativa en la sociedad. No obstante que haya habido etapas excluyentes, elitistas e incluso discriminatorias, puesto que no todos podían acceder a la educación que provenía del Estado. Una segunda verdad que podemos atrevernos a plantear se refiere a que, proveniente de la idea del monumento y consistente en entender que otra parte fundamental del valor de todo patrimonio cultural es su carácter de fuente de conocimiento. Es decir, todo bien que es considerado patrimonio cultural vale por lo que nos revela de conocimiento histórico, de conocimiento cultural, de conocimiento social, político e ideológico de un pueblo, no porque sea arquitectónicamente imponente. Por eso posee un valor que está más allá del valor económico, utilitarista, pragmático o mercantil. Una tercera verdad que podemos extraer de los orígenes de la idea de patrimonio cultural es que estos elementos, sin duda, producto de la actividad cultural de los pueblos, poseían fundamentalmente un valor social y colectivo que posibilitaba que la gente se sintiera identificada con lo que representaba y con ello generaba cohesión social, la cual permitía enfrentar los embates y acciones particulares que se alejaban del interés social y colectivo. Me parece que estas 3 verdades son fundamentales para comprender lo que ha sido y es el patrimonio cultural en sus orígenes. Quizás en este momento resulta útil afirmar
que entonces no todos los bienes que producimos culturalmente como sociedad son patrimonio cultural, que solo algunos trascienden ese carácter para asumir otro como es el de patrimonio cultural, mismo que debe cumplir ciertas características que provienen de las tres verdades que hemos referido. Ahora, claro, hemos llegado a hablar del patrimonio inmaterial o intangible, que se le llama según la tradición mexicana. Y eso ya no es referente solo a bienes materiales, sino también a expresiones culturales, que necesariamente cumplen o se enfocan en las tres verdades a las que he hecho referencia. Respecto de su desarrollo, es un hecho también que el gran desarrollo y aplicación del concepto de patrimonio cultural ha sido durante el siglo XX. Fue durante este siglo que se dio una estrecha convivencia entre el concepto de monumento y el de patrimonio cultural. Ojo, no olvidemos que monumento se refiere a todo aquello que es fuente de conocimiento, no solo lo arquitectónico. Originalmente, en las legislaciones y en las políticas públicas de los gobiernos solo se hacía referencia a los monumentos, las antigüedades mexicanas, los lugares de belleza natural y las poblaciones típicas, pero no al patrimonio cultural. Y en el caso mexicano específicamente, fue hasta los años 60 que se utilizó por primera vez en una legislación de carácter federal el término patrimonio cultural nacional, cuando se promulgó en 1970 aquella ley que se llamaba Ley del Patrimonio Cultural de la Nación, lo cual resultó muy polémico, teniéndose que sustituir aquella legislación por una nueva legislación y volverse a utilizar el término de monumento y zona de monumentos por razones de orden constitucional, cosa que muchas veces se nos olvida cuando emitimos legislaciones, el tema de carácter constitucional que tarde o temprano genera conflictos. Podría afirmar que durante la primera mitad del siglo XX, en esta oscilación entre el concepto de monumento y el concepto de patrimonio cultural, los interesados en discutir dicho tema eran realmente muy pocos, siendo fundamentalmente algunos arquitectos, restauradores, que entonces no existían como profesionistas, sino solo como técnicos, antropólogos, arqueólogos, uno que otro abogado, artistas y algunos pocos escritores. Se hacía referencia fundamentalmente a monumentos, zonas monumentales, más tarde a centros históricos, y todos estos conceptos aparecían en célebres cartas como la Carta de Atenas, la Carta de Venecia, que se convirtieron realmente en paradigmas de reglas técnicas que hasta ahora siguen orientando los criterios de restauración de bienes históricos muebles e inmuebles en todo el mundo, y en su caso, en conclusiones o documentos declarativos como el del ICOMOS, aquella organización internacional de museos que es subsidiaria de la UNESCO. Sin duda, el gran parteaguas que genera un uso a gran escala del concepto de patrimonio cultural fue la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial y Cultural y Natural, aprobada por la UNESCO en 1972. Desde luego, no era el primer documento que aprobaba aquel organismo multinacional, pues había varios más que desde los años 50 del siglo XX habían sido aprobados, como el que se refería, por ejemplo, a la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, o la llamada Convención de La Haya de 1954. Aquella convención de 1972 sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, impactó no solo legislaciones, sino una serie de clasificaciones y definiciones teóricas en muchos estados nacionales, incluido México, en el que sobre todo las entidades federativas empezaron a crear una serie de legislaciones con una serie de definiciones inspiradas en aquella tradición internacional. Ojo, aquí hay un parteaguas muy importante, porque muchas de las legislaciones de las entidades federativas se empezaron a construir sobre la base de la influencia de la UNESCO, y entonces eso generó una especie de distanciamiento con la tradición nacionalista que cuestionaba el centralismo del gobierno mexicano. Pero hay una vertiente
muy interesante y polémica que hace falta conocer para entender por qué ahora nos encontramos en el centro de lo que Alejandro Grimson, el célebre investigador brasileño, llama una especie de mercado de definiciones o conceptos, que de pronto es una aventura tratar de saber a qué se refieren cuando hablan de patrimonio cultural. Esa vertiente a la que me refiero es la historia de la propia UNESCO, institución a la que respeto y admiro, pero que mucho ha contribuido al caos conceptual del patrimonio cultural, al grado que ha ido imponiendo modas como las ahora llamadas rutas o itinerarios, que desafortunadamente están más orientadas al turismo sin reparar en las verdades que arriba mencioné, es decir, sobre lo que la gente siente, piensa, considera o el interés que tienen sobre esos bienes. Muchas veces ya no importa qué es lo que la gente del lugar o de los lugares quieren, piensan o sienten, lo que importa es quién compite por traer más turismo. Y es entendible, muchas veces por la carencia de recursos de nuestros pueblos, de nuestras regiones, que muchas veces son olvidadas y castigadas por el sistema fiscal. Pero creo que ahí hay un tema de tensión, de pugna que tenemos que reflexionar. Una de las grandes y fuertes polémicas que ha habido desde hace ya prácticamente 2 décadas ha sido la del uso que debe darse al patrimonio cultural. Es decir, tradicionalmente o históricamente en el caso de México siempre se pensó, y no solo en el caso de México, en el caso de Italia, el caso de Francia, el caso de España mismo, se pensó que la función fundamental tenía que ser educativa. Ahora eso ha cambiado casi en un giro de 359 grados. Cuando originalmente predominó el uso público, social y educativo de este, ahora, producto de influencias provenientes de corrientes del pensamiento fundamentalmente europeo y norteamericano y del Reino Unido, marcadamente orientados por el criterio de competitividad neoliberal, se plantea que otro de los usos del patrimonio cultural tiene que ser el económico, con lo cual se da un giro, como dije hace un momento, casi completo a lo que históricamente significó el valor de estos bienes y entonces genera una fuerte tensión entre sectores sociales e institucionales, incluyendo la institución eclesiástica, quien muchas veces no comprende lo que significa la dimensión de la preservación de estos bienes, en donde hay una gran presión sobre la actuación, sobre todo de estas últimas. Y entonces, hasta ahora, se trata de competir quién tiene más bienes considerados patrimonio cultural, quién incluye más bienes en las listas del patrimonio mundial de la UNESCO, y con ello a ver quién atrae más turismo y quién consume más patrimonio cultural. A eso sumemos que hablar de cultura y patrimonio cultural parece que ya no requiere rigor teórico, y que cualquiera, a su leal saber y entender, está en capacidad de decidir, definir y hasta sentir qué es el patrimonio cultural. Y el resultado de esto es que ahora, por ejemplo, en las legislaciones nos encontramos con definiciones casi filosóficas de lo que es el patrimonio cultural. Pongo como ejemplo, con mucho respeto, y es justamente para dimensionar lo positivo, lo conflictivo, lo negativo, diría yo, de las legislaciones, del contenido conceptual de las legislaciones. Pongo como ejemplo la propia legislación baja californiana, que dice lo siguiente, en su artículo 3: para efectos de esta ley, se considera patrimonio cultural del Estado. Esto es importante, previa declaratoria, es fundamental el matiz de la previa declaratoria. Y lo que sigue, dice, previa declaratoria correspondiente al conjunto de bienes y expresiones artísticas e intelectuales. Me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una expresión artística y una intelectual? ¿Que no es intelectual una expresión artística? E intelectuales desarrolladas en la entidad. La suma de obras de relevancia histórica, estética. ¿A qué se referirán con lo estético? ¿Será acaso la estética pitagórica de la que Vasconcelos usó para plantear su proyecto educativo?
¿O se referirán a la estética simple y sencillamente artística referida a la belleza que es tan relativa? Dice, a la relevancia histórica, estética, arquitectónica, urbanística, científica y tecnológica. El compendio de manifestaciones y prácticas sociales significativas desde el punto de vista de los valores y tradiciones populares. ¿A qué valores y tradiciones populares nos referiremos? ¿Cuáles son los ejes que determinan justamente este catálogo de valores y tradiciones populares? Así como los bienes y zonas paleontológicas, arqueológicas e históricas. Ojo, un tema que llegó a controversia constitucional en el país, que derivó justamente en que la Suprema Corte de Justicia declarara que la parte de los bienes arqueológicos, paleontológicos e históricos son competencia exclusiva del gobierno federal. Entonces, ¿en qué sentido? Evidentemente, como lo he sostenido en muchas ocasiones, las entidades federativas tienen todo el derecho de referirse a ellas, sí, siempre y cuando haya un apego a las disposiciones de la Constitución. Dice, y aquí viene otro elemento interesante, así como los bienes y zonas paleontológicas, arqueológicas, históricas, dice, y naturales. Ha habido una discusión desde los naturalistas del siglo XVIII, del siglo en que se discutió justamente el asunto de qué era lo diferente, de que si había una separación entre lo cultural y lo natural. Claro, ahora se plantea, se discute que esta parte de la separación entre lo natural y lo cultural es un tema ideológico, que fue intencional esa separación y que ahora en la medida en que destruimos la cultura, destruimos la naturaleza, y en la medida en que destruimos la naturaleza, destruimos nuestras propias culturas. Pero aquí el tema fundamental es cómo están organizadas las políticas públicas. Hay una parte que se refiere a la preservación de lo natural y hay otra que se refiere a la preservación de lo cultural. Me pregunto, cuando haya una declaratoria de patrimonio cultural de una zona natural, ¿a qué autoridad le competirá? ¿A la autoridad que se refiere al medio ambiente o a la autoridad que tiene que ver con la parte cultural? Este es un asunto muy interesante en las definiciones, porque si no se van a aplicar, entonces ¿para qué las incluimos en las legislaciones? Y termino diciendo, y naturales y de importancia para los habitantes del Estado. Cuando se dice los habitantes del Estado, ¿habremos considerado la diversidad del Estado? Tampoco el Estado de Baja California o cualquier entidad federativa es monocultural, es diversa. Y en ese sentido, ¿cómo estamos considerando la participación de los órdenes de gobiernos municipales y la participación social en este ámbito? En ambos párrafos citados, hago dos preguntas. ¿Bajo qué postulados teóricos o de disciplinas de conocimiento deben entenderse o interpretarse dichos enunciados? Y dos, ¿qué aplicación jurídica tendrían ambos párrafos? Puesto que si aparecen en los articulados de una norma jurídica es que deben tener aplicación, si no, ¿para qué forman parte de una ley? Estos ejemplos y muchos más podría referir a lo largo de las legislaciones de todos los estados de la República. Sin embargo, hoy estoy en Baja California, por eso me refiero a Baja California. E incluso en artículos académicos o tesis profesionales de las cuales he leído muchas. Así, por esa razón, formar parte de un espacio académico como este Congreso es una buena oportunidad para discutir estos temas y aportar elementos que nos lleven a una mayor objetividad posible en aras de no crear falsas expectativas en la gente y ayudar a nuestros gobiernos a actuar de manera seria en la construcción de sus políticas públicas, pero sobre todo, y esto también es importante como parte de la conciencia de la sociedad, pero sobre todo de no agobiar a los gobiernos y llenarlos de compromisos que no serán capaces de cumplir. Este es un fenómeno que hay que estudiar mucho, y eso pasó después de la posguerra, en los años 50, cuando los estados se llenaron de servicios públicos y a la larga se fueron dando cuenta que no eran capaces de resolver todos esos servicios públicos. Y esto tiene que ver ahora también con el tema de la cultura. En el norte de México, como contexto de discusión y construcción del patrimonio cultural, como parte de este proceso de desarrollo, el concepto de patrimonio cultural vino además, como dije antes,
una etapa de aplicación e inclusión de ese concepto en los marcos jurídicos diversos, siendo la década de los 80 cuando empezaron a proliferar en nuestro país legislaciones sobre este tema, fundamentalmente en las entidades federativas. Para el caso del norte, sobre este punto, se ha dado una discusión muy interesante, que a estas alturas ya no es una novedad prácticamente para nadie que se dedica a estos temas, pero me da la impresión que poco se ha avanzado en atender el contenido de esta discusión y reconozco los avances que se han hecho, aunque me parece que aún no es mínimamente suficiente. Dicha polémica se dio en una serie de postulados y cuestionamientos que personalmente consideré y considero como una parte fundamental y por otra realmente desafiantes. Primero, se afirmaba que en el norte no había patrimonio cultural, pues los parámetros estaban establecidos desde el centro y el sur del país, donde se encontraban bienes culturales como pirámides majestuosas que realmente eran importantes. Claro, el patrimonio cultural se identificaba con aquel tipo de monumento y lo mismo esperaba encontrarse en el norte de México, y como no fue así, entonces resultaba que los presupuestos públicos de inversión para la conservación y protección para el norte eran realmente pobres, mientras que para el centro y el sur se dedicaban grandes cantidades presupuestales. Dos, luego se cuestionaba y afirmaba que el patrimonio cultural del norte de México no tenía por qué medirse con parámetros del centro o del sur del país, o en todo caso, ajenos a su propia realidad, pero no se trascendió en propuestas o indicadores concretos que fueran propios para aquella región. Tres, se llegó a afirmar, en tercer lugar, que el patrimonio cultural del norte de México tenía sus propias características y había que definirlo, identificarlo y protegerlo a partir de sus propios elementos característicos, su propia institucionalidad y sus propias metodologías. Esto me ha resultado realmente un gran aporte para la discusión, análisis teórico y definición de políticas públicas, pero desafortunadamente los avances desde mi punto de vista son todavía muy pobres, salvo algunas excepciones. Ante la gran expectativa generada a partir de aquellos cuestionamientos y afirmaciones a los que me he referido, y más bien lo que veo es una lucha entre una especie de mercado de conceptos provenientes de documentos de derecho internacional, de la legislación federal, de legislaciones de otros estados de la República y de nuevas vertientes teóricas provenientes de Europa, Sudamérica y Estados Unidos, que incluso han llevado a abandonar otros conceptos útiles para entender el norte de México, y no todo tiene por qué patrimonializarse. Cuando esto es por la patrimonialización, caemos en una moda. Y desde ese punto de vista creo que hemos olvidado también otras construcciones que se dieron a lo largo de la historia del conocimiento, como tradiciones, como creencias, como tradiciones populares, etcétera. Hay toda una serie de categorías que hemos ido abandonando y casi ahora estamos ofuscados por la patrimonialización. Ante esta realidad, me parece que el desafío de ver, entender y definir e identificar el patrimonio cultural del norte de México es aún una tarea pendiente, y por el contrario, me parece que las propias experiencias que han significado avances, como declaratorias que por más polémicas que resultan, deberían estar formando parte de espacios de discusión y ampliando las posibilidades de actuación entre la sociedad, la academia y el de las instituciones de gobierno. Ello implica ir avanzando en la clarificación, por ejemplo, primero, de cuáles son los niveles de investigación, análisis, comprensión, identificación, preservación del patrimonio cultural en los cuales nos ubicamos. Si esto no está claro, generaremos confusiones monstruosas. Dos, tener mucha claridad en lo que significa la intervención del gobierno, sus alcances y sus limitaciones, lo cual debe llevarnos a tener claros principios constitucionales y jurídicos que no pueden contravenirse, pues si no, tarde o temprano solo generaremos conflictos y controversias entre órdenes de gobierno e instituciones de los mismos. Tres, es preciso no perder nunca de vista que las leyes son solo una herramienta que puede ayudar a la preservación del patrimonio cultural, pero para ello debe ser prudente y sencillo y claro en la definición de su contenido. De lo contrario, las convertimos en buenos deseos imposibles de aplicar, y eso significa a la larga
el debilitamiento del Estado, pues al Estado se le ve como el que no cumple, el que no quiere hacer las cosas, como que no le interesa, y entonces es un golpeteo constante a las instituciones del gobierno. Y lo que es peor, la pérdida o destrucción del patrimonio cultural. 4. Por ello tampoco debe perderse de vista que para que funcione la maquinaria institucional se necesitan otros factores, como la voluntad política, la capacitación de los servidores públicos, la infraestructura básica, los recursos económicos y el apoyo de los poderes centrales. Pero sobre todo el involucramiento sistemático y permanente, que en ese sentido me parece que Baja California da una buena lección, porque su sociedad civil ha ido aumentando en su organización muy sólida. Así pues, la tarea es conocer, analizar y reflexionar y construir el patrimonio cultural desde el norte, sin perder la dimensión de pertenencia a una comunidad nacional, y ello entonces sí justifica el vínculo con lo que en el centro y el sur ha propuesto. Así entiendo la preocupación por lo arqueológico, lo paleontológico y lo histórico y lo artístico, por ejemplo. Pero además, creo que hoy más que nunca tenemos que estar pendiente de lo que se puede venir, en el sentido de la aplicación de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Ojo, esa ley en sus primeras disposiciones es altísimamente centralista, que puede afectar el desarrollo de las entidades federativas, pero ya habrá ocasión de discutir sobre el contenido de esa legislación. He señalado entonces respecto de estos temas, y ahora me enfoco en las tendencias para ir terminando. He señalado diversos tópicos relativos al concepto de patrimonio cultural, su origen, desarrollo, tratamiento teórico, usos e influencias de diverso tipo. Con todos esos elementos considero que hay diversas tendencias, de las cuales solo refiero algunas que me parecen más relevantes ahora. Una de esas tendencias consiste en considerar que todo es patrimonio cultural, e incluso que todo tendría que ser atribución de los gobiernos proteger, y eso es un mito. Otra consiste en creer que en las legislaciones sobre patrimonio cultural cabe todo, y por ende se construyen conceptos amplios con un grado de abstracción que se necesita muchas veces estar casi en trance para lograr comprender a qué se refieren. Pero además, las legislaciones tienden a convertirse en enciclopedias que contienen voces o términos definidos como si se tratara de ilustrar a los ignorantes, o en el mejor de los casos, a los neófitos, olvidándose que las normas jurídicas se nutren del resultado de investigaciones, de procesos de conocimiento, que este proceso de conocimiento tiene que aplicarse a un criterio jurídico para poder incluirse en una legislación. Otra tendencia es que se olvida de que el sujeto más importante en la consideración de la idea de patrimonio cultural es la sociedad. Por ende, no solo tiene que jugar un papel central, sino que incluso habrá patrimonios culturales en los cuales sea el único actor la sociedad, no el gobierno. Por ello es fundamental tener claro cuando la sociedad solo coadyuva o colabora, y cuando es un sujeto central. Pero esto tiene que concretarse en formas organizativas y con tareas específicas. De lo contrario, la sociedad solo se convierte en el motivo de nuestro discurso. Claro está también que cuando hablamos de la sociedad defensora del patrimonio cultural, de ninguna forma debemos esperar masas abarrotando calles, instancias o instituciones. Normalmente siempre serán personas contadas, o en el mejor de los casos, grupos muy específicos. Una última tendencia a la que quiero hacer referencia es a la que de manera mecánica repite o copia de manera acrítica disposiciones de otros instrumentos legales, sean locales, estatales, federales o internacionales. Esta tendencia establece una serie de elementos o factores de presión a las instituciones, las cuales resultan rebasadas e incapaces de cumplir las expectativas, pues no coincide con su visión y alcances. Desde luego, siempre hay voces y visiones críticas que son contrapeso de estas distintas tendencias, y eso hace valioso su existencia, porque gracias a ello se busca una mayor objetividad, que aún así se encuentran desafíos importantes. De ahí la importancia de distinguir por lo menos 3 niveles de análisis en el patrimonio cultural. Uno es el antropológico, sociológico, otro es el histórico, historiográfico, y otro es el jurídico, administrativo
y político. Si tenemos claros estos tres niveles, sabremos en qué terreno nos movemos. Termino haciendo referencia a unos breves desafíos. Varios de los grandes especialistas del norte de México, entre ellos Beatriz Braniff, Jesús Nares, Juan Luis Ariego, Miguel Covarrubias, Daniel Rubín de la Borbolla, Leopoldo Martínez Caraza, Víctor Joel Santos, Ramón Viñas, Francisco Mendiola, Gabriela Cepeda, César Quijada y Carlos Chávez, entre muchos otros, han dejado muy claras las diferencias de esta región septentrional y sus enormes medios y acciones de supervivencia frente al exuberante centro y sur de nuestro país, si lo queremos ver desde ese punto de vista. El ingenio y la capacidad en el norte de nuestro país de adaptarse a las zonas agrestes, la escasez muchas veces de recursos de toda índole para enfrentar lo inhóspito de la región, ha dado como resultado una serie de aportaciones culturales, las cuales debemos valorar, identificar, estudiar, caracterizar, catalogar y en su caso determinar si varios de ellos deben tener el estatus de patrimonio cultural. Insisto, no se acaba el mundo si no todos tienen ese estatus. De hecho, Baja California lo ha hecho, por ejemplo, con el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada o el Expalacio Municipal de Tijuana. Estos antecedentes son importantes por la experiencia en sí misma, por los bienes declarados y sus características específicas. Podría hablar de Chihuahua, Tamaulipas, etcétera, pero ahora me refiero a estos, por el procedimiento que se siguió para su consideración como patrimonio cultural y por las acciones que se hayan hecho o dejado de hacer. En tal sentido, considero fundamental conformar un pequeño equipo académico asesor de los gobiernos estatal y municipales, que a su vez busquen establecer un espacio académico y técnico permanente, conjuntamente con las universidades y centros de investigación, para orientar permanentemente las políticas culturales y a su vez formen cuadros con el complemento de la función administrativa, de tal manera que haya capacidad de retroalimentación. Esto es fundamental. Muchas veces hay una falta de entendimiento de la autoridad hacia la sociedad o hacia la academia, pero también hay una falta de comprensión de la academia y de la sociedad hacia lo que es el ejercicio de la función pública, el peso de las estructuras administrativas. Ahora la proliferación de órganos de fiscalización cada vez hacen más complicado el ejercicio de la función pública. Es más, hace unos días discutíamos que en el caso de las políticas culturales parece ser que ahora ya no se definen en estricto sentido a partir de las dependencias culturales, sino lo están definiendo las instancias, los órganos que reparten el presupuesto, que fiscalizan, que revisan la función pública. Ahí es donde se está definiendo, y este es un asunto que tenemos que analizar. Considero que debemos reivindicar el rigor académico del patrimonio cultural, pero sobre todo su estudio. De ahí que propondré en un futuro inmediato la inclusión o la integración, por lo menos de estas instituciones, incluido el COLEF, desde luego el Instituto de Antropología, el Instituto de Bellas Artes, para que hagamos un equipo colectivo que se aboque a pensar en una obra colectiva, que incluye no solo la academia, la experiencia de la administración pública, sino también la organización de la sociedad civil en una obra colectiva del norte de México referente al patrimonio cultural. Me parece que ese proyecto está pendiente, lo debemos en esta interdisciplinariedad, pero también en la inclusión de la sociedad y sobre todo lo que es la experiencia de gobierno. Es muy importante no perder de vista eso, porque muchas veces esos elementos son fundamentales. Muchísimas gracias a todos. Gracias a usted, doctor, por esta brillante participación. Seguramente nos ha puesto a pensar en muchos de los detalles que incluye la ley, pero vamos a pasar rápidamente para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerle al doctor, es el momento. Adelante, hermosa. Buenos días, doctor. Carmen Espinosa y Macú. La legislación, ¿qué tanto se considera, de tu experiencia? ¿Qué tanto la sensibilización hacia la comunidad juega un papel importante en los lugares donde la gente sí respeta su patrimonio cultural? Yo conozco la legislación estatal, también patrimonio, y me tocó analizar algunos ejemplos de Chihuahua, algunos ejemplos norteños también de legislación para proteger. Y
y lo veía más como un grito desesperado de detener el deterioro que estaban sufriendo nuestros inmuebles. Entonces, en esta idea es que surgen estos enunciados donde se abarca todo tratando de hacer que se detenga el deterioro, pero veo que en la mayoría se olvida esa parte formativa o esa parte de capacitación o de iniciar a los jóvenes en apreciar. Si nosotros, por ejemplo, trabajábamos con grupos de secundaria y de preparatoria, les preguntábamos qué les gustaba de un edificio antiguo y nos decían, es que está sucio, está viejo, me gusta más el que tiene espejos y el que está limpio. Entonces, sus valores no están claros porque no hemos invertido en capacitar, esa es mi visión, pero no sé qué tanto funciona en lugares donde ha tenido éxito que las políticas culturales obliguen a los gobiernos y a los presupuestos a mantenerlos y en la medida de verlos bonitos, los jóvenes lo aprecien, o si ha funcionado una parte paralela que es la formación, el aprecio de tu patrimonio, porque por más legislación, declaratorias y respeto de un gobierno y recursos invertidos en algo, si el chavo de secundaria no tiene apego, va a entrar al baño y lo va a rayar, va a llegar y va a subir el pie a la cantera o se va a apoyar, no le va a importar. ¿Cómo en su experiencia ha funcionado la capacitación? Se tiene que invertir en ello y es una política que se tiene que reforzar. ¿Qué pasa con la sensibilización? Mire, yo creo, quiero plantearle tres ideas a lo que en realidad es una complejidad de elementos que me ha planteado. Primero, creo que es sabio el proceso cultural en general que se discute, por ejemplo, respecto de la función o la existencia incluso del concepto de la idea de cultura en la antigua civilización helénica. No existía este concepto porque se entendía que todo formaba parte de un proceso cotidiano educativo formativo, en el cual había una serie de elementos que se transmitía y eso garantizaba entonces un comportamiento social. Por más ideal, por más quizás ontológico que eso pueda sonar, pero eso lo que nos está indicando es que es sabio el planteamiento de la función de la unidad entre la educación y la cultura. Y es mucho más que un tema de capacitación, es mucho más que un tema de instrucción pública como se discute en la educación. Se plantea que el concepto, Ralph Linton, un antropólogo norteamericano, tiene una definición interesante, por ejemplo, de educación, cuando plantea que la educación es el medio de sobrevivencia de los pueblos y que una parte de esa educación le corresponde al gobierno. Y esa parte que le corresponde al gobierno tiene que institucionalizarse y tiene que tener una sistematización permanente en la vida de la sociedad, que implica niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Y justamente creo que ahí está el problema. Es decir, nos hemos olvidado que la educación es ese medio de sobrevivencia de los pueblos y parece ser que nos preocupa llenarnos de información, pero no de una formación que nos indique el camino de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y ese problema se ha agravado justamente con las políticas públicas últimamente, porque la tendencia es separar la educación de la cultura. De hecho, la experiencia la que debemos de vivir en el gobierno federal, en muchas entidades federativas ya se ha dado de hace tiempo. Y desde mi punto de vista es un grave error, porque si no hay educación, como diría otra vez Vasconcelos, entonces ¿cuál es el puente que nos va a permitir la transmisión de esos valores? Entonces, ¿cuál es el camino que nos va a ayudar a reconocernos unos a otros en nuestra diversidad si no hay un elemento en común, un espacio que nos ofrezca esa posibilidad de conocimiento? Entonces, esto es muy serio, por ejemplo, cuando las tendencias ahora, por un lado, no solo tienden a la separación de la educación con la política cultural o con la acción cultural del Estado, y por otro, porque parece ser que ahora estamos en una carrera desenfrenada de competitividad, en donde lo que importa es qué beneficio obtengo, qué puedo extraer de esto. En muchos lugares, y como usted bien lo plantea, no solo la defensa del patrimonio cultural no es solo un grito desesperado, y si es un grito desesperado, yo daría de brincos si eso es así, porque significaría que por lo menos hay un sector de la sociedad que tiene conciencia de eso, pero en muchos lugares no lo es. En muchos lugares lo que significa el patrimonio cultural, a ver, ¿qué beneficio voy a obtener de eso? ¿No?
¿Cuánta de ganancia le voy a sacar? ¿No? ¿Cuál es el pragmatismo en este caso de beneficio particular, personal o de sector que voy a obtener? Si no, no me interesa. Pero eso es consecuencia precisamente del abandono de la formación social, de la formación ciudadana. Y por eso es importante, como decía en el concepto de patrimonio cultural, no olvidar que la parte fundamental del patrimonio cultural en su función es que es fuente de conocimiento. Y como esa fuente de conocimiento no se transmitió de generación en generación, ahora yo diría que tenemos generaciones perdidas. Hay generaciones perdidas y entonces ¿qué tendríamos que hacer? Volver a empezar. Pero eso implica inclusión, por ejemplo, no solo de currículas, en donde haya este elemento en términos de cursos, de materias para los niños, para los jóvenes, etcétera, sobre este tema, la parte cultural y la parte ambiental, que se está destruyendo desafortunadamente. Y entonces eso implica una revisión justamente del sistema educativo. Y ahí hay una discusión que tiene que ver con órdenes de gobierno. ¿Cuál es la competencia del gobierno federal, las entidades federativas, los municipios, cómo están participando ahí? Entonces, si usted se da cuenta, es una cosa realmente, yo digo, es simple y sencillamente es un problema estructural. Y mientras no atendamos ese problema estructural, los problemas los vamos a seguir arrastrando permanentemente. Y termino nada más diciéndole que yo creo que, obviamente, pensar en que la academia resuelve los problemas porque están los sabios de aquel lado y de este lado no están, es también un mito, porque a fin de cuentas, seamos académicos o no, formamos parte de la sociedad, pero el punto fundamental es cómo se están estableciendo los lazos de vinculación entre la academia como instituciones también que generan conocimiento y las acciones en las políticas públicas. Termino diciéndole, hay ahora es servidor público, que en los años 70 fue servidor público, estaba muy vinculado al tema cultural, y él decía, no olvidemos que las políticas públicas, José Carreño Carlón, decía, no olvidemos que las políticas públicas son proyectos del poder. A fin de cuentas, son proyectos del poder. Y yo digo, está bien, no hay problema. El problema no es que sean proyectos del poder, el problema es cómo se ejerce ese poder. El problema es en favor de quien se ejerce ese poder, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto estamos incidiendo en ese sentido? Termino, en suma, diciéndole que hay una lamentable ruptura ahora entre la educación y la cultura, y el resultado lo estamos viendo justamente en estos momentos. ¿Una pregunta más por allá? Sí, buenas tardes. No, muchas gracias. Precisamente el caso de Bodegas de Santo Tomás que mencionó es se trabajó conjuntamente con el Colegio de la Frontera Norte, con ICOMOS y con la sociedad. Y a mí me tocó coordinar el dictamen técnico y finalmente se aplicó después de 6 años de que existía la ley. Y fue un gran ejemplo. Y era una propiedad privada. Después de eso, todas las declaratorias que se han hecho, yo soy María Eugenia Castillo de ICOMOS, después de eso, todas las declaratorias que se han hecho han sido propiedades de gobierno. O sea, le tenemos miedo a la propiedad privada y ese es un tema muy importante. Lo menciono porque, por ejemplo, en San Diego, y si hay que tomar el ejemplo, en un día pueden declarar 500 viviendas de un barrio y estamos hablando también de calidad de vida, no necesariamente de turismo, y aquí le estamos teniendo miedo a utilizar la ley porque no hemos negociado con los empresarios, que en esta región es el equivalente a un sismo o a una inundación, eso se los dije en el último reunión de comités estatales, y una petición, en este grupo que se piensa formar, tienen que incluir a ICOMOS mexicano. Estamos haciendo ahorita un diplomado en preservación de patrimonio cultural en ciudades fronterizas, en la ciudad de Tijuana, y pues aquí están todos los, muchas de las personas que están entre los organizadores son de los que están tomando este curso. Es algo que ahorita por la situación que se está dando en la ciudad de Tijuana, por ejemplo, con las construcciones verticales, se está destruyendo todo. Los arquitectos que en el pasado eran los que defendían el patrimonio, este tipo de conferencias las organizaba el INA junto con el Colegio de Arquitectos.
Nos está faltando el Colegio de la Frontera Norte, pero nos están faltando los arquitectos. Ya le dije al presidente del Colegio de Arquitectos, porque van a dar una plática sobre construcciones verticales, le dije, Tijuana vertical, así le llaman. Y le dije, ¿cuándo hablan de la Tijuana histórica? Ya ahorita se nos está yendo esa parte. Entonces, sí es muy importante ver nuestra realidad. Nosotros, por ejemplo, aquí, en una ficha de catálogo debemos de incluir una partecita donde dice si el edificio fue movido o no. Porque, por ejemplo, tenemos el caso en Tijuana de edificios así, casas movidas, ¿y dónde estaban antes? ¿Qué historias traen? El Francis primero llegó a una parte, estaba en Imperial Beach, luego llegó a Tijuana y luego lo movieron de Tijuana. Nuestras fichas de catálogo son así, de sui generis. Entonces sí es muy importante ver todo el trabajo que ya se ha hecho. Tenemos 25 o 20 y tantos años con la ley estatal y la ley tiene cosas buenas, si no, no hubiera funcionado con bodegas. Pero Bodegas de Santo Tomás, que fue además como 11 edificios los que y después de eso ya cruzamos los brazos y dejamos que nos arrasaran otras cosas. Entonces sí es muy importante, ahorita están sacando una ley de cultura que aquí la traigo y trae muchas más definiciones de patrimonio cultural que no sé cómo van a empatarse con la ley de preservación. Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Justo por eso me parece que, derivado de que tenemos que tener la capacidad de valorar lo que en el pasado se ha hecho, las experiencias, por más buenas o malas que sean, creo que hay que traerlas a la mesa, hay que partir justamente de esa base y no pensar que se va a descubrir el hilo negro de entrada, ¿no? Entonces la experiencia en ese sentido me parece que es importante, y desde luego la presencia de ICOMOS. Señalé, yo entré en mi planteamiento las fortalezas o los aciertos, digamos, los avances que ha habido en declaratorias que ha habido en el caso de Baja California, solo mencioné algunas, y en este caso me parece que eso es el reconocimiento de que hay aspectos interesantes en la legislación, no tengo la menor duda. Me preocupa la parte que no opera, me preocupa la parte que se convierte en una especie de catálogo de buenos deseos, y que no solo es catálogo de buenos deseos, a la larga se convierte en un estrés para las instituciones del gobierno, porque como no hay manera, como no hay posibilidad, entonces el culpable es el gobierno, digamos, ¿no? Ese es de ahí la crítica, por ejemplo, que en Europa nos hacen a los latinos. Dice, todos los países de ascendencia latina piensan, dice que para cualquier problema hay que hacer una ley. Dice, cualquier problema, una ley. Y dice, y son muy ingeniosos para hacer buenas leyes. Tienen un ingenio para hacer buenas leyes, pero no se compara con el ingenio para no cumplirlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es importante, de manera muy objetiva, muy responsable, muy seria, hacer una revisión sistemática. Lo digo, derivado de esta investigación que estoy haciendo, platicaba con el ministro José Ramón Cosío, justamente la importancia que tiene conocer esto. Publicaremos esa obra que estoy terminando ahora, van a ser 6 tomos de toda la legislación. Entonces, en ese sentido, el interés por rescatar esta experiencia, estos casos que hemos vivido, y desde luego incluir a todo a quien haya que incluir. Y la otra parte que usted refería, el tema de la participación de la iniciativa privada, y efectivamente, por ejemplo, en el caso del servicio público, yo soy de los que humildemente piensan que el ejercicio del servicio público en la época contemporánea, no solo en nuestro país, sino en muchos otros lados, otros países, es bastante ingrato, porque de entrada el que es servidor público ya está bajo sospecha. Ese quién sabe qué va a hacer, ese quién sabe qué intereses, etcétera, de entrada. Y es que es un mito compartido, un mito de ambos lados, digamos, ¿no? El que está en el servicio público es suspicaz, cualquier cosa que haga es sospechoso, quién sabe qué intereses tiene, a quién sirve, etcétera. Y el que está en la autoridad, híjole, esos de la sociedad, quién sabe qué buscan, qué intereses tienen, ¿no? Entonces, de entrada hay una especie de ruptura de la comunicación, y eso es grave para el ejercicio de las políticas públicas. ¿Qué manera hay de romperlo? Justamente creando espacios donde intervengan instancias, no solo bilaterales, trilaterales, todos los que tengan que participar, para que de ahí se construyan precisamente proyectos no solo transdisciplinarios, sino interinstitucionales en términos del involucramiento de la sociedad. Y ese tema tiene que ver justamente con la participación de la iniciativa privada.
desde mi punto de vista, con todo respeto, la iniciativa privada no es una hermana de la caridad, no tiene por qué serlo. Se tiene intereses, da algo y quiere algo a cambio, pero ¿dónde hemos tenido la capacidad de sentarnos a dialogar y de construir reglas claras de la participación de la iniciativa privada? Acabo de publicar un libro que tuve la fortuna de coordinar, que se llama Sismos y Patrimonio Cultural, sobre el tema de los sismos, de los desastres naturales. Y es interesante el papel de la iniciativa privada en su participación en esos casos. Es algo que tiene que conocerse, pero yo creo que el tema ahí es el desafío de la construcción de reglas claras para su participación. Y desde luego esto no significa que no vaya a haber problemas, desde luego siempre va a haber problemas, son intereses, lo digo con todo respeto, hasta un sabio cardenal decía, hasta el Espíritu Santo tiene dos alas, la izquierda y la derecha. Siempre va a haber intereses en ese sentido, pero tengamos la capacidad de construir espacios donde podamos dialogar y discutir estos temas, ¿no? Y eso implica la inclusión de la iniciativa privada. Muchísimas gracias, doctor. Y viene el profesor Ruelas a entregarle su diploma, su reconocimiento por su apoyo el día de hoy, que gracias al Instituto de Cultura nos hace el favor de estar el día de hoy con esta ponencia magistral. Muchas gracias. ¿Nos lee el texto? Bueno, para mí es un placer hacer entrega de este reconocimiento muy modesto, pero con todo el aprecio, por su excelente contribución con la Conferencia Magistral Patrimonio Cultural del Norte de México. Doctor, siempre mi consideración es para usted. Muchas gracias. Además hace entrega de una bolsa que la Secretaría de Turismo, Texecture, nos hace el favor, y ahí hay un material importantísimo bibliográfico que ha sido obsequiado por el anfitrión, que es el IC Museo, y Tijuana con el historiador Gabriel, a través del historiador Gabriel Rivera, que nos hace el favor, y también del comité organizador una taza conmemorativa. Entonces, ojalá que le guste este obsequio, que también tiene mucho material informativo sobre el turismo en Baja California, no solamente de Mexicali. Gracias. Hacemos un recordatorio. Gracias, doctor. Al contrario, a usted ha sido un honor. Y les pedimos que salgan al jardín para la fotografía, pero los ponentes de la mesa 1, favor de entregar sus presentaciones, es urgente, para regresando en 15 minutos dar pie al trabajo de la primera mesa.